tal? Bienvenidos al Algoritmo de la Fe, este esfuerzo de la Diócesis de Aguascalientes por vincular a la Iglesia con el servicio público. En esta ocasión tenemos la grata visita de la maestra Norma Guerra Saldívar. Ella es titular de la Secretaría de la Familia. Bienvenida, Norma. Muchísimas gracias, Edilberto. Muchas gracias, Padre Rodrigo. Gracias por esta oportunidad de poder difundir qué es lo que hacemos en la Secretaría de la Familia. Padre Rodrigo, bienvenido como siempre. Gracias, a este es su espacio. Gracias. El Padre Rodrigo es el vocero de la Diócesis. La Secretaría de la Familia es un organismo del Estado de Aguascalientes de reciente creación. Tú eres su primer titular. No soy la primer titular, soy la tercer titular. Pero sí comentarles, la Secretaría de la Familia se crea en el 2021, sin embargo, la creación, pues la estructura orgánica dependía de DIF estatal. Es hasta la administración de la gobernadora Tere Jiménez que se hace esta división, en donde la Secretaría de la Familia se dedica exclusivamente a lo que es, por la transversalidad de la política pública en el estado de Aguascalientes con una perspectiva familiar. Comentarles también que Aguascalientes es el primer estado denominado como estado familiarmente sostenible y reconocido por el Departamento de Familia de la ONU. Tú has definido a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿A qué se refieren con las políticas públicas desde el Estado para qué? Ayudar, mantener, recomponer, ¿qué con las familias? Muchos hablan de la recomposición del tejido social. La verdad es que desde la Secretaría de la Familia nosotros hablamos que es necesario una recomposición del tejido familiar, porque al final todos vivimos en familia. Y sí, como tú decías, pues el eje de todo es la familia. ¿Por qué decimos que Aguascalientes es un estado familiarmente sostenible? Porque las políticas públicas de Aguascalientes tienen una perspectiva familiar. Porque cada uno de los programas, cada una de las acciones van dirigidos a la familia, desde las escuelas, desde la salud, que todos, cada uno de los integrantes de la familia tengan acceso a la salud, desde el tema de la seguridad, que todas las familias puedan convivir en un espacio seguro, ¿no? Hablamos del tema de tecnologías, que tengan acceso a las tecnologías. Ustedes saben que Aguascalientes es de los estados que tienen mayores puntos de acceso al internet de manera gratuita. Desde el tema del ocio y actividades recreativas, pues tenemos diversos proyectos que van más allá de la Feria Nacional de San Marcos, tenemos el Festival de Calaveras, pero si ustedes se fijan, todos van dirigidos a tener un ambiente familiar, en estar en la protección de la comunicación y del fortalecimiento familiar. De acuerdo al censo de 2020, hay casi 400,000 familias en Aguascalientes. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno del Estado desde la Secretaría de Familia? ¿Cuál es el diagnóstico sobre este núcleo esencial de la sociedad? Pues fíjate que efectivamente son 384,000 las que hablan en 2020. Entonces, pues estamos en 2026, estaremos arriba de las 400,000 familias, los 400,000 hogares. ¿Qué es lo que es muy visible, que ya lo sabemos mucho en Aguascalientes? Uno de cada 3 hogares en Aguascalientes está dirigido por una mujer. Pero también decirles que el gran porcentaje de las parejas que viven en unión libre, pues, traemos un porcentaje, es el 13% de los hogares viven en unión libre. El 60% de este 13% tienen al menos una hija o un hijo en común. Entonces estamos hablando también de cerca de 35,000, 40,000 familias que viven en unión libre. Otro de los diagnósticos que hemos revisado y que hace rato lo comentábamos, pero también en corto, las familias que acuden a la Secretaría de la Familia pues buscan una orientación, buscan herramientas para poderse comunicar mejor entre ellos. Quiero incluir al padre Rodrigo. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene esta Secretaría de la Familia sobre las familias en Aguascalientes? ¿Cuál es la principal problemática? ¿Cuáles son los rasgos distintivos como para poder confrontar cuál es el diagnóstico que tiene el principal problema que nosotros hemos detectado a través de la Secretaría de la Familia es la falta de comunicación? Y falta de comunicación, les voy a decir qué es lo que pasa. A ver, se comienza todo por una carencia económica. Entonces, ante una carencia económica, papá y mamá tienen que salir de sus casas para poder traer el sustento, para poder trabajar, para poder mantener a la familia. Derivado a que ellos salen desde muy temprano y regresan hasta muy tarde, pues esto que te genera pues una carencia de tiempo. Es decir, ya los papá y mamá ya no están todo el tiempo con los hijos, lo que deriva en una carencia emocional. Hablamos pequeñitos que están en su mejor momento, pues están criados por abuelos, por tíos,
pero si no, pues son criados por el hermano mayor, entonces pues sí tienes una carencia emocional en la cual pues nosotros tratamos de trabajar por medio de nuestros talleres o por medio de nuestro centro de atención y orientación familiar. ¿Coincide, padre Rodrigo? Coincidimos en mucho, porque nosotros lo vemos desde el catecismo, como la parte formativa, en este caso de los niños, cada vez es más complicada. No tanto porque los papás no quieran, sino porque a veces los papás están muy ausentes. Y están ausentes porque los dos trabajan, porque no tienen un horario definido de trabajo, sino que un día, un tiempo les tocará en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, y es complicado en muchas familias que coincidan papá y mamá. A veces estará uno, a veces estará el otro, y cuando está, pues a veces el papá o la mamá está dormido porque pues le tocó el turno de la noche, ¿no? ¿Este sería el diagnóstico de la pastoral familiar sobre las familias en Aguascalientes? No todo el diagnóstico, porque es una parte. A mí me parece que dar un diagnóstico completo es complicado porque son muchas situaciones. No es la misma la situación de la sociedad que vive en el centro de la ciudad a la sociedad que vive en el oriente o la sociedad que vive en las rancherías que atiende la diócesis, ¿no? Es diferente. Por ejemplo, en muchos partes, en otros municipios, hay muchos familiares que están en Estados Unidos, ¿no? Y eso también hace que la dinámica familiar sea muy diferente, porque papá está en Estados Unidos, mamá está en Aguascalientes o en X comunidad, y tienen que salir adelante, ¿no? Y ahora yo también lo escucho porque me ha tocado platicar con algunas personas que están en esa situación. Con las políticas recientes de Estados Unidos también les ha afectado a las familias aquí en Aguascalientes de alguna u otra manera. Pero también está la situación de las familias en donde ya son muy grandes. Papá y mamá ya son personas de la tercera edad con limitaciones en su movilidad, y algunos de ellos están podemos decirlo así, en abandono por los hijos. Otros los atienden y la atención a ellos cambia mucho la dinámica familiar, porque ahora tienen que atender a los papás que están enfermos, pero también tienen que salir adelante con los hijos, ¿no? Entonces, así como dar un diagnóstico me parece complicado. También tendríamos que hablar de diferentes realidades y decir una palabrita sobre esas realidades. Pero sí hay una coincidencia en que quizá el principal problema es esta falta de comunicación por la ausencia por los tiempos. Por los tiempos. En eso creo que coincidimos bastante. ¿Cuál sería, Norma, padre Rodrigo, cuál sería el rasgo distintivo de las familias de Aguascalientes? El lado positivo y negativo. ¿Cómo identificarían, cómo clasifican, cómo caracterizan a una familia aguascalentense típica? A mí me parece que el tema de una familia aguascalentense típica sí seguimos siendo muy familiares, ¿no? No nada más con la familia nuclear, que es la familia papá, mamá, hijos, sino con la familia extendida. Aguascalientes se caracteriza por eso, por seguir siendo muy familiar, pero en familia extendida. Y me parece que algo que nos puede distinguir son los horarios largos de trabajo, pero que van más allá, que van desde el transporte. Entonces, por eso hablamos de papá, mamá que salen desde muy temprano, en algunas ocasiones desde las 4:30 de la mañana para poder tomar el transporte, y regresan a su casa 6, 7 de la noche. Entonces, pues vemos a hijas e hijos descuidados en un tema cercano de comunicación, pero a ver, insisto, porque papá y mamá tienen que salir a trabajar. Padre. Las familias en Aguascalientes, me parece que a pesar de las situaciones que podamos encontrar, siguen buscando la unidad entre ellos, ¿no? El crear vínculos cercanos, y lo que decía aquí la secretaria Norma es interesante, ¿no? No es solamente papá y mamá, los hijos, sino que es ese concepto de familia extendida que se buscan, que se reúnen para celebrar cumpleaños, para los momentos significativos, ahí están.
Me parece que una situación que sí es complicada aquí en Aguascalientes, y me animo a pensar que a nivel nacional, y que afecta mucho a las familias, son las cuestiones emocionales, ¿no? La familia de hoy está expuesta a muchas situaciones que vulneran la afectividad, las emociones, muchas cosas. Por ejemplo, yo percibo que hay mucha depresión. Si nosotros platicamos con jóvenes, muchísimos de ellos están atravesando situaciones de ansiedad. Muchos de ellos los vemos con heridas en los brazos. Y eso refleja que algo no anda del todo bien en las familias. ¿Hay diferencia, tengo que preguntarlo, ves diferencia entre una familia tradicional aguascalentense católica y las no católicas? Sí, sí hay diferencia. Yo sí noto diferencia. ¿En qué reside? Yo veo la diferencia que yo veo es no tanto en los que son, en los que tienen otro credo religioso, sino en los que no creen en nada. Yo lo que veo de diferencia es la escala de valores. Es completamente otra. En la zona de la ciudad en la que yo trabajo, que es el oriente, para nosotros como iglesia es algo lamentable, hay mucho culto a la muerte. Y el culto a la muerte va creando una cultura, por así llamarlo, en donde sí, los valores son otros. Yo lo vivo todos los días como sacerdote, porque curiosamente esas personas de repente se acercan a la iglesia y resulta muy complicado en la mayoría de los casos poder entablar un diálogo positivo, afable con ellos, ¿no? Suelen estar más como a la defensiva, ¿no? Llegaremos a ese punto donde veo muchos puntos de contacto como para una posible colaboración, ¿no? En el algoritmo de la fe siempre hemos dicho que la iglesia es el centro de la comunidad todavía en Aguascalientes. Así y es. estos casos se pueden, porque finalmente lo que el Estado también tiene que defender es la educación y transmisión de estos valores. Así es. Así es, comentarte que algo que nos hemos enfocado por petición de la gobernadora es de seguir fomentando estos valores familiares que los llevamos a través de nuestros talleres de familias gigantes, que son talleres itinerantes, que vamos desde las escuelas, asociaciones, grupos de padres de familia, inclusive los grupos que se forman entre los vecinos. Todos y cada aquel grupo que nos solicite un taller cuenta con la Secretaría de la Familia, pero el objetivo principal es fomentar los valores, que lo tenemos que decir, que lamentablemente con el paso del tiempo, con este tema de que todo es tan acelerado, pues pareciera que se están perdiendo. Me llama muchísimo la atención de los resultados de la CEFAM, de la Secretaría de Familia. Yo pensaría que tenemos una estadística muy alta de violencia intrafamiliar, de violencia entre las parejas, y no es el año pasado la Secretaría de la Familia atendió más de 37,000 personas y no es por motivos de violencia, aunque estén ahí. El motivo principal es problemas de comunicación entre madres e hijos adolescentes. A ver, hay algo que aclarar. Número 1, Aguascalientes es el 5º lugar en llamados al 911 de violencia intrafamiliar. Sin embargo, hay que aclarar algo. Muchas veces estas estadísticas lo que te manifiestan es la confianza que tienen las personas en hacer un llamado al 911, ¿no? Porque entonces, 911, porque si no, no te podrías explicar cómo hay otros estados que sabemos claramente que son más violentos, que tienen esta cultura machista más arraigada, simplemente lo llegan a normalizar tanto o que no tienen una confianza en hacer un llamado a la autoridad. Sin embargo, sí las atenciones que nosotros otorgamos en el Centro de Atención y Orientación Familiar, que otorgamos atención psicológica y de orientación familiar completamente gratuito, eso yo lo quiero aclarar para que todos los que nos estén escuchando, todos los que nos estén viendo y que dicen yo necesito un apoyo, pues puedan acudir con nosotros y que sepan que no tiene un solo costo. Pero pues también nosotros estamos para recibir a las personas que, que necesitan
un apoyo, pero que se dirigen con nosotros. O sea, nosotros no vamos buscando pacientes, por decirlo así, ¿no? Son las personas que se acercan, y los que se acercan, como tú lo has comentado, es porque solicitan, en su mayoría son las mamás que solicitan una mejor comunicación con sus hijos adolescentes. ¿Coincide, padre? ¿Este es el principal problema de las familias con que se acercan ellas a la iglesia? Bueno, creo que puede variar bastante en algunas cosas, ¿no? Y en otras sí tenemos unos puntos de encuentro. Fíjense que, bueno, yo traigo la experiencia de la zona donde trabajo, que es el Oriente. Y yo veo que la familia se acerca a la iglesia, en primer lugar, a vivir la fe. Y vivir la fe no solamente significa participar de la Eucaristía, sino también el llevar a los hijos al catecismo. Pero también hay familias que sí se acercan con dificultades grandes. Desde familias que se acercan con la dificultad de decir: Padre, fíjese que estoy desempleado y hoy no tengo para comer. Y habrá de todas las personas que nos dicen que no tienen para comer, seguramente muchos nos están tomando el pelo, pero hay otras que sí, que es realidad. En verdad no tienen. También hay otros que se acercan con nosotros porque entre esposo y esposa han tenido algún conflicto, ¿no? Y buscan en el sacerdote una persona que tenga la capacidad de escucharles y de ayudarles a resolver el conflicto, ¿no? La situación. Un mediador. A veces sí se logra, ¿no? Y es bonito también para nosotros como sacerdotes saber que ayudamos pues, a mejorar la relación entre los esposos. Y aquí hay algo que te quiero decir: no todos los que se acercan a la iglesia quiere decir que estén casados a la iglesia, ¿eh? Son personas en unión libre, son personas solamente por la unión civil, y el trato que les damos es el mismo, ¿no? En cuanto a la escucha. Ya la situación sacramental o algo es otra historia, ¿no? Pero en cuanto al trato de escucha, de quererles apoyar en la situación que tienen, es la misma. Yo quisiera nada más agregar algo en esta pregunta que tú hacías, siendo uno de los principales situaciones que se viene en Aguascalientes, siendo la violencia intrafamiliar. ¿Por qué no acuden buscando un apoyo de violencia en la Secretaría de la Familia? ¿Por qué? Porque arriba del 90% de la violencia intrafamiliar es violencia de pareja, violencia en contra de la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que se acuden a diferentes instancias. Entonces, en el caso de una mujer violentada, generalmente acude a la Casa Rosa, que es el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, donde recibe este apoyo, o en su momento a lo que es el Centro de Justicia para Mujeres. Entonces, sí, a la Secretaría de la Familia lo que buscan es como mejorar la comunicación, mejorar estas herramientas, tener el apoyo en primeros auxilios emocionales, o sea, como más enfocados a un tema emocional, pero sí se buscan a otras instancias en el tema de violencia. Sí, no lo señalaba como una crítica, me llamó la atención. No, yo nada más como para dejar... Porque entonces me llamaría la atención, maestra, en este caso, la capacidad de las familias de Aguascalientes de diferenciar la organización a la que tienen que acudir. O sea, hay muchos tipos de violencia intrafamiliar, ¿no? Cuando es violencia física, pues es obvio que van a acudir a la Fiscalía, a la Casa Rosa. ¿Por qué acuden las madres que acuden a la Secretaría de la Familia? Por el tema, justamente por algún problema de comunicación. ¿Cómo lo identificaron? Déjame decirte, porque tenemos el expediente de cada una de las personas. Nosotros obviamente hacemos 2 revisiones mensuales. Número 1, ¿cuáles son los talleres más solicitados? ¿Por qué? Porque son los que tenemos que promover más. ¿Cuáles son las situaciones por las cuales acuden a una atención psicológica? ¿Qué es lo que está pasando en las familias? Y también lo que hacemos nosotros mensualmente es un cruce con el 911. Es decir, ¿dónde tenemos mayor cantidad de llamadas de violencia intrafamiliar y en dónde están nuestros centros de atención? ¿Qué es lo que estamos visualizando mes a mes? Es que tengamos un centro donde tengamos mayor necesidad de atención
por las situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, eso sí, cada mes estamos cotejando la información que nosotros tenemos en nuestros centros, también con la información que nos proporciona C5I, con las llamadas al 911. En el caso de la iglesia me queda muy claro por qué los matrimonios, las familias, las personas acuden en búsqueda de esta mediación. Pero quisiera repetir la pregunta, ¿cómo identifica estas familias que acuden a la Secretaría de la Familia que les pueden ayudar a resolver el problema de no comunicación? Porque nosotros lo que nos dedicamos es a través de nuestros talleres, nosotros vamos a las escuelas. A través de los talleres de Familias Gigantes tenemos un subprograma que se llama Jornadas Construyendo Gigantes, en las cuales acudimos a las escuelas, tomando en cuenta y dándole prioridad a estos polígonos donde tienen mayor incidencia de violencia intrafamiliar, donde atendemos de manera simultánea a todos los salones, padres de familia y lo que son los docentes. Al finalizar hacemos una actividad en conjunto, pero también lo que promovemos en estas jornadas es el que sepan que tenemos los centros de atención y orientación familiar. Además, Edilberto, comentarte que tenemos otro subprograma que se llama Familias Informadas. Entonces vamos directamente a las zonas donde tenemos el centro de atención, donde les podemos decir a las familias que si tienen alguna situación donde necesitan mejorar la comunicación, donde simplemente te sientas solo y necesitas ser escuchado por alguien, que por parte de la Secretaría de la Familia estamos para ayudarlos. Pero que lo que hacemos es que salimos cada 15 días todos los integrantes de la Secretaría de la Familia para poder difundir lo que son nuestros servicios, para poderles decir casa por casa si se sienten de alguna manera, si tienen ansiedad, si tienen alguna situación específica que pueden acudir con nosotros. Si bien es cierto que hay algunas situaciones que ya desembocan en un tema psiquiátrico, también nosotros canalizamos ante las instituciones competentes en caso de algunas situaciones específicas. Antes de pasar a cómo funcionan los centros de atención y orientación familiar, me gustaría que habláramos un poco desde la iglesia, desde la Secretaría de la Familia, en esta falta de comunicación entre padres, madres e hijos. ¿Qué tanto tiene que ver la vida tecnológica como la estamos viviendo, ¿no? Las redes sociales, la hiperconectividad? ¿Qué le ha pasado a Aguascalientes con esta globalización y abrirse al mundo con tanta facilidad que para mí se traduce en un silencio entre generaciones, entre padres, madres e hijos? A mí me parece que nos estamos aislando bastante. Estamos muy cercanos con los que están lejos, pero muy lejanos con los que están cerca de nosotros, ¿no? Simplemente en las familias, cuando están comiendo, en vez de platicar, estamos con el teléfono, ¿no? Y a muchos de nosotros nos pasa que estamos viendo un TikTok, estamos contestando un WhatsApp, pero no estamos en la conversación. Me parece que nos estamos aislando, ¿no? Y que hemos perdido mucho la capacidad de interactuar. A mí me ha tocado platicar con adolescentes que se han puesto a platicar con personas que ni siquiera conocen, de esos perfiles falsos, que luego sabemos que lamentablemente los enredan en otro tipo de situaciones, pues hasta de delincuencia y muy feas. Y cuando menos se acuerdan, les han contado su vida, ellos se ven comprometidos y ahora tienen un gravísimo problema, no saben cómo salir de ahí. O cayeron en intercambiar fotografías inapropiadas, siendo menores de edad, y están siendo utilizadas esas fotografías de mala manera y están en aprietos, ¿no? Y es eso. Se tuvo la capacidad de ser cercanos con alguien que ni conocían, pero detrás de una pantalla, pero qué difícil platicar frente a frente, ¿no? Lo mismo me sucede con los jóvenes, sobre todo adolescentes, ¿no? Cuando veo que están todos cortados, ¿no? en sus brazos, y lo primero que yo les pregunto es, oye, ¿ya platicaste de esto con tus papás? No. Ya lo platiqué con alguien, a lo mejor en una red social, pero con los papás no hay esa capacidad. O ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, Así un es. estudio reciente mostraba que muchos adolescentes están utilizando al ChatGPT, a Claude, a cualquier inteligencia,
como una especie de psicólogo para que le dé consejos sobre lo que debería estar platicando con sus padres. ¿Por qué? A ver, ahí hay una falta de comunicación. Una sugerencia que nosotros por parte de la Secretaría de la Familia hacemos es que al menos una comida del día se haga en familia, pero no se haga nada más de manera presencial, sino también de manera emocional. Algo que decía el padre Rodrigo es que todos estamos con el celular, con el iPad. Yo les voy a comentar algo que sucedió porque aparte pasa en todas las familias, ¿no? O sea, con el hecho de que no delata tal el celular, ¿no? Ponle el jueguito, pero entonces nos encontramos con una mesa donde estamos comiendo, donde en teoría estaremos conviviendo, pero cada quien está en su rollo, cada quien está en su tema. Estábamos un día comiendo y con todos mis sobrinos y cada quien con su iPad, cada quien en su tema, y les digo, a una de ellas, le digo, oye, ¿sí sabes que soy la secretaria de la familia? Sí, sí sé. Le dije, y si sabes que algo que yo recomiendo es que cuando estemos comiendo nadie esté viendo otra cosa. Ya nada más se me paran los ojos. ¿Por qué? Pues porque es un momento de convivir, pero ese es un hecho. O sea, lo que nosotros recomendamos es que al menos una comida estemos juntos, pero presencialmente y emocionalmente. Porque de nada sirve que estemos tú y yo en una misma mesa, pero tú traes tu celular, Edilberto, y yo traigo el mío y no nos estamos ni siquiera comunicando. Fíjense que el otro día me pasó algo que ahorita estaba recordando. Fui a desayunar con un sacerdote y de pronto entraron al restaurante, yo creo, un grupo de unos 10 jóvenes. Y me dijo el otro sacerdote, se va a hacer mucho ruido aquí. No, un silencio total, porque cada quien estaban ahí, estaban desayunando, pero cada quien estaba, o sea, fue un desayuno muy callado. ¿Qué sucede? Entonces, en lugar de que estemos conversando entre nosotros, terminas platicando y pidiéndole consejos al ChatGPT, ¿no? Que al final, pues es una máquina, no es, sí, no tiene es la una capacidad persona, de ¿no? sentir, pero sobre todo el criterio, ¿no? No tiene el criterio y lo vas alimentando tú mismo y te contesta justo tú mismo y con lo que tú piensas, y entonces llega un momento que dices, es que yo soy un genio. Pues claro, ¿no? Porque te está leyendo todo lo que tú vas administrándole, ¿no? Tus gustos. Y lo que vemos, como para cerrar este capítulo, el acompañamiento pastoral contra el acompañamiento psicológico se complementan, compiten. A mí me parece que es complementario porque finalmente todos los seres humanos somos cuerpo, mente y espíritu. Yo creo que en la iglesia, sobre todo los sacerdotes que nos abordan mucho, debemos de tener también la capacidad y, por qué no decirlo, la humildad de decir, esta área no es la mía. Y por la formación que tenemos y también la experiencia que nos va dando el trato con las personas, con el tiempo uno va sabiendo reconocer hasta dónde puede uno, ¿no? Y si una persona llega con una depresión tremenda, bueno, uno como sacerdote tienes que escucharla, alentarla, y claro que la fe es un aliciente, ¿no? Víctor Frank, en ese libro maravilloso de El hombre en busca del sentido, ¿no? Dice que las personas que sobrevivían al campo de concentración o que vivían más tiempo eran las que tenían un credo religioso, las que tenían fe, no precisamente que fueran católicas o que judías, no, las que tuvieran fe. Y la fe sin duda ayuda muchísimo, pero también uno como sacerdote nos toca decir, ¿sabes qué? Es momento de que pidas ayuda profesional. Yo lo he hecho muchas veces. Yo muchas veces le he dicho a alguna persona, bueno que vienes a platicar conmigo, pero creo que por ejemplo, un caso, ¿no? Muchísimas personas en mi parroquia, en Villas de Nuestra Señora, hacen un juramento de no tomar bebidas alcohólicas o no consumir drogas por X tiempo, ¿no? Y van, uno como sacerdote les hace un papelito, ¿no? Dice, sutano de tal no consumirá alcohol por 3 meses. Y luego le sacas la Biblia, pon tu mano en la Biblia. Yo juro no consumir alcohol. Muy bien. Pero hay ¿quién es un alcohólico ya tiene esa enfermedad muy avanzada, ¿no?
Y es momento de que como sacerdote le digas, qué bueno que ya haces el juramento, porque eso te va a ayudar bastante. Oye, ¿y si pides ayuda? Si vas con un psicólogo, si vas a algún grupo que te pueda ayudar con esto que traes, porque es una enfermedad, ¿no? Y sí creo que, al menos yo sí lo hago. Claro. Yo sí lo hago. Lo acabo de hacer el día de ayer. Felicidades por la persona que se le acercó. La Secretaría de la Familia tiene 12 centros de atención y orientación familiar. Ya nos hablaste un poco de qué es lo que hacen las brigadas. ¿Podría la Iglesia convertirse? Pues primero explícanos cómo funcionan estos centros. Estos centros tenemos a los psicólogos y tenemos a los orientadores familiares. Únicamente la persona se tiene que acercar o comunicarse con nosotros al 910-2500. Será atendido por, extensión 1156, será atendido por una de nuestras trabajadoras sociales con quienes platican y ella determina de acuerdo al lugar donde ellos residen cuál es el centro de atención más cercano para ellos y son canalizados. Comentarles que en su mayoría estamos en el oriente de la ciudad, estamos en la Ribera en San Francisco de los Romo y también tenemos una sede en el DIF estatal, en el Centro Gerontológico, donde atendemos no de manera exclusiva, pero sí le damos prioridad a los adultos mayores. Entonces, la única manera es solicitar lo que es pues la atención, son dirigidos por lo que es la trabajadora social y ya cuando tienen su primer sesión con la psicóloga o el psicólogo, ellos determinan cuántas terapias son necesarias. Comentarles que nosotros, por ser una instancia gubernamental, pues tenemos lo que es la terapia breve o la terapia rápida, por comentarlo de alguna manera, que son 15 atenciones. Sin embargo, si la psicóloga o el psicólogo determina que necesita a esta persona continuar con el tratamiento, pues se le extiende esta atención. ¿Y qué se encuentra quien no sabe que es un centro de atención? ¿Alguien lo ubica, lo ve? Lo ubica, mira, en su mayoría, Edilberto, estamos en lo que son las casas del bien común, que nos han otorgado un espacio para poder atender de manera psicológica a las personas, pero estamos también en conjunto con el INEPJA, que nos ha apoyado también para otorgarnos un espacio, que es un lugar, es prácticamente el espacio donde otorgamos la consulta a las personas. La terapia consta de 45 minutos y lo que sí les hacemos firmar pues es el reglamento, porque obviamente pues tenemos una agenda saturada y al momento que una persona deja de acudir en 3 ocasiones sin avisarnos de alguna cancelación, pues entonces ya no se puede atender y le tenemos que dar el espacio a otra persona que sí esté interesada en los servicios. ¿Podría la Iglesia ser una vía para canalizar a estas familias atribuladas a los centros de atención? Sí, sin duda alguna que la Iglesia puede ser y debe brindar esa información, ¿no? Porque son programas que ayudan muchísimo, ¿no? Y ahorita recordaba también otro caso en donde los sacerdotes, me parece que tenemos la obligación de remitir a alguien, a las personas, a la ayuda profesional, que es cuando traen pensamientos de atentar contra su vida o ya lo han hecho. Entonces es cuando tenemos que remitir también a estos centros que nos hablaba. ¿Por qué? Porque se necesita esa ayuda profesional y si la parte profesional, si a una persona se le ayuda desde la parte profesional de una sana psicología y la fe, yo creo que una persona puede salir adelante bastante bien. Quisiera en un momento más adelante ver cuáles son las herramientas que podría proporcionar la Iglesia a la Secretaría de la Familia para firmar estos convenios y que sea una colaboración institucional, pero antes tendríamos que hablar de lo que hace la Secretaría de Familia con el programa que mencionaste, Gigantes en Acción, que es salir a la calle. Familias informadas. Familias informadas. Familias informadas. ¿Cómo funciona? ¿Qué ven en territorio? Familias informadas, bajamos, como te decía, toda la Secretaría de la Familia, desde quien está en recepción hasta quien está en administración, porque lo que necesitamos es pues más manos, ¿no? Vamos casa por casa, sí llevamos como un registro de quién nos habló, quién estuvo interesado,
pero lo que llevamos es información de los servicios que se otorgan justo en la zona. O sea, de nada nos sirve estar en Villas, estar informando lo que se hace en Insurgentes, ¿no? O estar en Insurgentes e informar lo que se hace en la Ribera, sino programas específicos, no solo de la Secretaría de la Familia, sino si ya estamos bajando a territorio, pues poderle informar a las personas, porque finalmente nosotros somos una dependencia transversal. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? Es que las familias, como bien dice el programa, estén informadas de cuáles son los servicios que ofrece el gobierno del Estado en la zona donde radican. ¿Qué le podría aprender la Secretaría de la Familia a esta iglesia que sale y que está acostumbrada a brindar sus servicios en la periferia? Sobre todo después del papado del Papa Francisco. Bueno, pues yo creo que más que aprendernos a nosotros, seguir con ese ánimo de escuchar, ¿no? De escuchar las necesidades de las personas, que seguramente usted tiene esa experiencia. No es sencillo escuchar. No es sencillo escuchar, pero algo que sí podemos apoyarnos muchísimo en la iglesia es, a ver, las personas que acuden, y lo comentaba el padre Rodrigo, no nada más son las personas católicas, son en su general la población, pero acuden por una confianza que les otorga la iglesia. Entonces creo que es más sencillo si de la iglesia te remiten porque ya hay una confianza hacia una institución, que me remiten que necesito un apoyo psicológico, un apoyo emocional. Como que estamos muy acostumbrados a que escuchamos psicológico y entonces decimos, es que está loco, es que tiene ahí una situación. No, todos necesitamos un apoyo emocional, todos necesitamos ser escuchados. Todos necesitamos desahogarnos. Y si imagínate que a ti te direccione una persona en quien tú confías, pues creo que vamos avanzando. Y ahora sí, Gigantes en Acción es el programa que lleva talleres para que aprenda algo la gente, ¿sí? Es Familias Gigantes, y de Familias Gigantes tenemos un subprograma que son las jornadas Construyendo Gigantes. Okay. Que es ahí donde de manera simultánea se atienden a padres de familia, a los docentes y a todos los grupos. ¿En dónde? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica para yo pedir un taller? Se comunican con nosotros al 910-2500, a la extensión 1156, son direccionados a la Jefatura de Vinculación, de Enlace y Vinculación, les hacen llenar un formato que es muy sencillo, que es en Google Drive, donde solicita la institución o donde solicita el grupo que así lo desee, solicita las temáticas, se les manda el catálogo, cuáles son los talleres que nosotros ofrecemos para los estudiantes, cuáles para los padres de familia y cuáles para los docentes. Ellos nos sugieren una fecha y entonces se confirma con los equipos que tenemos y se direcciona. Dinos cuáles son los temas, algunos temas de los talleres. Mira, de los más solicitados que nosotros tenemos es el de inteligencia emocional y salud mental familiar. ¿Por qué? Porque desde los pequeñitos pues enseñamos cuáles son las emociones, cómo las puedes detectar, pero lo más importante es cómo puedes canalizar tus emociones. Evidentemente, dependiendo de la edad a la que acudamos, a quien atendamos, pues son las modificaciones que se pueden dar al taller, ¿no? Por ejemplo, en primaria menor llevamos hasta marionetas para poder enseñar a los niños las emociones. Van creciendo el target al que vamos dirigido y se va haciendo alguna modificación. De lo más solicitado es lo que es inteligencia emocional, pero también las escuelas nos solicitan mucho construyendo espacios seguros, espacios de paz, porque ahí es donde llevamos como la información de qué es lo que tenemos que hacer ante el bullying, porque algo que luego hemos visto por otras dependencias o por otras asociaciones es que van muy dirigidos a lo que es el bullying, pero también tenemos que enseñar como hay agresores, pues también hay violentadores pasivos, ¿no? También hay quienes no están ejerciendo la violencia como tal, pero desde el momento que lo estás permitiendo, desde el momento que para ti es una burla, que para ti es gracioso, pues también estás violentando a tu compañero. Padre, ¿podrían las iglesias, las parroquias funcionar como centros logísticos para otorgar esos talleres? En algunas parroquias sí se han abierto espacios, ¿no? Se han abierto espacios de acuerdo a las necesidades. Y es que no olvidemos que las parroquias, hablar de parroquia es una comunidad. Y eso es lo bonito de una parroquia, es una comunidad y en la comunidad hay confianza, hay interés por lo que pasa. Entonces, si un párroco juzga conveniente que en su parroquia se implemente algo de esto,
pues él lo podrá decidir. En algunas parroquias se han abierto los salones parroquiales para terminar para estos cursos de preparatoria abierta, secundaria abierta, y eso habla de que de parte de la iglesia pues está esa sensibilidad de decir, ponemos lo que tenemos para el bien común, ¿no? Yo nada más agregar algo que comentaba el padre Rodrigo. Hemos estado trabajando en varias parroquias y quien nos solicitan, bueno, generalmente el taller que nos solicitan es el de viaje familiar. Es el conociendo las etapas de familiares, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado, a ver, estos talleres también es para descubrir tus emociones y también a través de los talleres vamos canalizando para quien nos solicita una atención psicológica. Algo que hemos visto es que generalmente estos grupos son grupos de parejas ya grandes que acuden a las parroquias y que traen pues muchas heridas de infancia, ¿no? De personas que a lo mejor en su momento pues no fueron abrazados por los papás, que nunca le dijeron un te quiero, pero que al final necesitan sacar todas esas emociones que tienen, y lo hemos hecho a través de las parroquias, a través del taller de viaje familiar. Ojalá se estreche esta colaboración entre ambas instituciones. Y también en otros momentos hemos colaborado, por ejemplo en este tema de Mi Boda Gigante, fue cuando en marzo. Fue en marzo, comentarte que es nuestra segunda edición de las bodas comunitarias. Es la primera vez, el primer gobierno que se llevan a cabo estas bodas comunitarias, y a diferencia de otros estados que es casar por casar a quien se quiera casar, aquí lo hacemos justo para las parejas que viven en unión libre, que tienen hijas o hijos en común, para otorgarle la seguridad tanto a la mujer como para los hijos. Si bien es cierto, porque luego nos han cuestionado de que se tienen los mismos derechos estando casados a estar viviendo en concubinato, pues la diferencia es que cuando tú estás casado adquieres de manera inmediata estos derechos, a diferencia del concubinato, pues que tienes que llevar a cabo un juicio, tienes que comprobar que vivías con esta pareja, etcétera. Y entonces nos hemos dado a la tarea y hemos recibido un gran apoyo por parte de la iglesia para poder difundir, porque aquí no se obliga a nadie, es difundir este proyecto que se lleva a cabo en conjunto con DIF estatal, con el registro civil, obviamente con la Secretaría de la Familia, para poderles otorgar el servicio de manera gratuita y que puedan regularizar de manera legal esta pareja a través del matrimonio civil. Otro problema que tiene Norma es el protocolo de prueba de parentesco, ¿no lo explicas? Sí, el protocolo de prueba de parentesco también es pues un proyecto que salió en conjunto con la Secretaría de Turismo, con el DIF estatal y con el C5I. Si bien es cierto, ya hay una modificación a la Ley General de Turismo, pues todavía estamos en espera que se pueda armonizar la ley local. Pero por lo pronto nosotros hicimos, pues no existe un convenio como tal, pero sí es un compromiso público por parte de la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes. ¿Y en qué consiste? Que cada menor que se hospede en un hotel de la asociación, que son cerca de 60 los que están en Aguascalientes, se tenga que comprobar que el menor acude con su padre, madre o tutor, o en determinado caso, pues que cuenta con el permiso expreso de ellos. Es un protocolo, la verdad es que muy sencillo, va desde la capacitación de los encargados de ventas, de los encargados de reservas, para notificar a las familias que se vayan a hospedar o cualquier persona que se vaya a hospedar que están adheridos a la prueba de protocolo, que tendrán los menores que acudir con un acta de nacimiento, y eso también es bien importante. Todos los documentos solo son a vista. El hotel no se queda con estos documentos, y en determinado momento que llegue a haber alguna inconsistencia, alguna situación de peligro para el menor, se debe comunicar al 911 y ellos, a través de la Policía de las Infancias, ir a determinar la situación. Si efectivamente el menor se encuentra en riesgo o en peligro, se comunican directamente con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Y esto fue este año? A partir de este año. Nos hemos dado a la tarea desde la capacitación de los hoteles, hemos estado visitándolos, entregando lo que es el flyer, y también se podrían dar cuenta que en algunos hoteles ya se encuentra el póster donde avisan que están adheridos al protocolo de prueba de parentesco. La capacitación también a las autoridades involucradas en ello, que es el 911, la Policía de las Infancias, la Procuraduría, y es esto, lo que buscamos es la protección de niñas, niños y adolescentes en los espacios de hospedaje turísticos. ¿Qué nos dice Padre Rogelio, la doctrina, sobre este
esta obligación del Estado de proteger y cuidar a las infancias cuando la familia falla? Bueno, el Estado sí tiene que tener esta estructura, y aquí en Aguascalientes creo que se ha logrado en bastante, ¿no? El tener esa estructura de proteger a los niños y no solamente a los niños, sino a las personas vulnerables. Y cuando hablo de las personas vulnerables pienso en las personas enfermas o en las personas ancianas, ¿no? Y el Estado sí ha asumido pues este rol que le toca, al menos a Aguascalientes. Creemos que sí estamos en esa ruta. Quizá el tema más difícil de esta relación es que desde la instalación de la Secretaría de la Familia hubo quejas por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil en las que se criticaba al Estado de Aguascalientes por querer imponer un modelo de familia. ¿Con qué modelo de familia trabaja la Secretaría de Familia? La Iglesia tiene uno muy bien definido. ¿Con qué modelo de familia trabaja? El modelo que nosotros trabajamos es justo lo que nos marca la ley, y es la definición de la familia. ¿Qué es una familia? Es un conjunto de personas que cohabitan en un mismo lugar con un parentesco consanguíneo o de afinidad. Todas las familias, todos los tipos de familias. Mira, nosotros trabajamos con las familias. A ver, es que sería como muy limitante decir una madre soltera y su hijo es una familia, ¿no? Los hijos que viven con sus cuidadores, con los abuelos, es una familia. Entonces, nosotros trabajamos con las familias que se acercan a la Secretaría de la Familia, que desean que les otorguemos el trabajo que estamos realizando, las herramientas, los talleres, las atenciones que ponemos a servicio de la sociedad. El simple hecho de considerarse familia ya les permite a los usuarios llegar y solicitar ayuda. Llegar y solicitar las atenciones que nosotros ofrecemos. Porque familias hay muchas, y imagino que... Familias hay muchas. A ver, ha sido como muy polémico, y yo sí comentarles, por ejemplo, nosotros tenemos un órgano ciudadano de la familia, y en determinado momento cuestionaban que por qué eran ciertas asociaciones quienes conformaban el órgano ciudadano de la familia. ¿Por qué? Porque está Consejo de Laicos, porque está Aguascalientes Gran Visión, está la pastoral familiar, está el grupo también de evangélicos. Finalmente está conformado por las personas, las asociaciones que están interesadas en pro de la familia. Yo les ponía un ejemplo bien sencillo. En un colegio de médicos, pues está conformado por médicos. Un colegio de arquitectos está conformado por arquitectos. Yo lo vería más peligroso que un arquitecto estuviera en el colegio de médicos. Están las personas y están las asociaciones que están interesadas en los valores familiares, que están interesadas en el trabajo que se realiza en la Secretaría de la Familia. ¿Es más ruido, padre Rodrigo? Hay coincidencias en el auxilio, en el apoyo a las familias, aunque la Iglesia tiene muy bien definido qué es lo que considera una familia. Bueno, aquí hay que aclarar algunos puntos. Existen familias, así como lo decía la secretaria Norma, que están solamente los abuelos y ellos cuidan a los nietos, ¿no? Hay muchos tipos de familia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Cuál es la visión? Más que ver los colores o los montón de tipos de familia que puede existir, creo que tenemos que animarnos a ver personas. Y eso me parece que es esencial. Detrás de una familia, sea como sea la organización, si está solamente el papá y los hijos o la mamá y los hijos, o está mamá y papá e hijos, son personas. La Iglesia tiene que ser una escuela de humanidad. Y como escuela de humanidad que nos gustaría hacer y lograr hacerlo, tenemos que aprender primero a escucharlos, a acompañarlos, a no decir tú sí, tú no, sino creo que la gran pregunta o la gran tarea que tenemos como iglesia es ¿y cómo vamos a acompañarnos? ¿Cómo vamos a acompañarlos? ¿Cómo vamos a hacerlos sentir que pertenecen a esta familia que se llama iglesia? Y donde yo creo que, fíjense, el otro día yo hablaba con una persona
que me decía, padre, yo soy lesbiana. Y yo le decía, bueno, la iglesia nunca habló de lesbianas o de... La iglesia ve personas que son hijos de Dios. Creo que tendríamos que animarnos a eso. Justo por eso le preguntaba, padre, yo sí creo que puede haber colaboración con la Secretaría de la Familia o con otras instituciones, con el Estado, más allá de la definición, porque en varias ocasiones nos ha contado los casos, si se acerca una pareja homosexual que tiene problemas de comunicación con su hijo, no le vas a decir que no, pero lo están viendo como personas y lo están viendo como una familia, aunque ese no sea la definición que expresa la iglesia. Y todavía no nos llega al 100% este tipo de situaciones, pero ya no estamos tan lejanos de que nos lleguen. Ya está pasando de los registros de bautismo de hijos, de personas que están casadas, pero es hombre y hombre, ¿no? O mujer y mujer, ya están llegando. Y al rato va a ser estas personas acercaron a sus hijos al catecismo, a la primera comunión. Y tenemos ese reto, ¿no? De aprender a acompañarlos, haciéndolos sin hacerlos ni más ni menos. Simplemente cómo acogerlos, cómo recibirlos, ¿no? Los tiempos de la iglesia son mucho más lentos, una institución milenaria. Así es. ¿Qué tanto falta para...? Y aquí aclaro un punto, ¿no? Una cosa es aprender a acompañarlos, hacerlos parte, y otra cuestión, porque quizá alguien de los que nos escuche digan, caray, pues cómo el padre está diciendo eso, ¿no? Pero otra cuestión es la parte sacramental, ¿no? Que eso se cuece aparte. Pero lo que sí es que la iglesia sea una iglesia que tenga la capacidad de acompañar, recibir, escuchar este tipo de realidades, ¿no? Que no es solamente hablar de la realidad de la comunidad LGBT, sino de realidades de familia en donde a veces solamente está la mamá, a veces solamente está el papá, están los abuelos, o son familias donde está mamá y papá e hijos, pero no tienen el matrimonio católico, sino solamente en unión libre. Y de esos tenemos muchísimos y que están en el catecismo, que van a la iglesia y demás, ¿no? Pero señalaba que quizás es un poco más de ruido lo que estamos haciendo en los medios o en la discusión pública, porque me parece mucho más grave la atención que tengas que dar a quienes profesan un culto a la muerte y lo que lo tienes que considerar como personas y como familias más allá de su condición sexual. Así es que antes de eso somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos. Nos estamos acercando al final del algoritmo de la fe. De esta mesa, ¿dónde ven las posibilidades de coincidir y trabajar? Me parece que son varios puntos donde nosotros coincidimos y que ya hemos trabajado en conjunto, y más que buscar un espacio donde coincidir, me parece es que darle seguimiento a lo que ya hemos estado construyendo. ¿Qué han estado construyendo, padre? Bueno, hemos estado construyendo un diálogo constante con la Secretaría de la Familia desde el primer momento en que se creó. Norma ha sido muy cercana con nosotros como iglesia, y esto no significa que vaya a ser lo que la iglesia quiera, sino significa que hay algo que buscamos y es el bien. Estamos muy comprometidos con el bien de las personas, de la familia. ¿Y cómo vamos a buscar el bien de la familia? Bueno, pues atendiéndolos cuando haya una situación de crisis en la familia, desde la fe, pero también teniendo el conocimiento de que podemos canalizarlos a una secretaría que tiene todo un organismo que les puede ayudar en cuestión psicológica, en cuestión legal también, porque a veces hay situaciones muy tremendas. Frente a la parroquia donde sirvo actualmente está la Casa Rosa, y ahí atienden a mujeres violentadas. Y es impresionante la labor que realiza el gobierno, en este caso creo que es municipal, ¿no? Municipal, pero también en algunos casos lo canalizan a la parte estatal, y es impresionante lo que realizan, ¿no?
cómo asesoran en la parte jurídica, pero también cómo ayudan a las personas que son violentadas, que lamentablemente son muchísimas. A nosotros como iglesia nos tocará también decirles a aquellas personas que se acercan a nosotros, porque muchas veces van con nosotros primero, decirle, oye, pues lo que te pasa no está bien. No tienes por qué permitir que alguien te levante la mano, que alguien te haga esto, y bueno, pues el caminito estará con las autoridades. Muchísimas gracias, Padre Rodrigo. Hemos llegado al final, lamentablemente. Un mensaje y para las familias de Aguascalientes, cómo pueden acercarse a esta secretaría a la que estás a cargo y los puntos de contacto donde puedan comunicarse con la secretaría. Claro que sí, pues invitarlos a que sigan nuestras redes sociales a través tanto de Instagram como de Facebook, Secretaría de la Familia. Nuestro teléfono está en 910-2500, extensión 1156. Comentarles que nuestra área administrativa está en Jardines de la Concepción, sin embargo tenemos sedes en la mayoría del oriente de la ciudad y, como les comentaba, en Insurgentes, en el Centro Gerontológico y en la Ribera, en San Francisco del Río. ¿Algo que agregar, Padre? Bueno, pues agradecerles el espacio y agradecerle a Norma que esté con nosotros esta mañana. Como yo le decía antes de entrar al aire, aquí en Pastoral de la Comunicación de la Diócesis estamos en el mejor ánimo de colaborar, ¿no? Para todo lo que tenga que ver con la familia, todo lo que tenga que ver con sumar hacia el bien de nuestra sociedad. Pues yo le agradezco y le voy a tomar la palabra al Padre Rodrigo para estarles informando. Nosotros mes a mes llevamos en los centros de atención y orientación familiar, llevamos unos encuentros de sensibilización. ¿Cuál es la diferencia? Que estos son terapias grupales y mes a mes vamos cambiando la temática. Entonces, si a través justo de sus redes sociales nos permiten estar informando cuál va a ser la temática de este mes, cuáles son las fechas, los horarios y cuáles son los lugares en donde nos encontraremos, para invitar a todos. Como insisto, todos necesitamos un momento de ser escuchados, todos necesitamos un momento de desahogo. Claro, y ahí también, perdón por decirlo, hacer el comercial, pero ahí está el espacio del Correo Diocesano. Así es. ¿No? Que es este periódico de la comunidad católica que se reparte en todas las iglesias y que puede ser un punto de contacto para que esto se institucionalice, se formalice y bueno, los beneficiados sean las familias de Aguascalientes. Que los beneficiarios sean las familias de Aguascalientes. Comentarles, nosotros tenemos 12 talleres dentro de Familias Gigantes. Sin embargo, si hay una temática en particular por un grupo que quiera abordar, nosotros tenemos a los especialistas, tenemos psicopedagogos, los cuales pues se encargan de realizar toda la metodología para poder llevar a cabo y presentar el taller. Si me permites un último comentario, Aldán. Algo que hemos logrado, estamos logrando y trabajamos en esto todos los días aquí desde Pastoral de la Comunicación Diocesana, es que este espacio sea un espacio abierto en donde podamos escucharnos con respeto, podamos convivir. Aquí han venido ya a estas alturas bastantes personas de todos los colores de partido, y es esto, ¿no? El gusto de saber que podemos dialogar, de podemos hacer algo en favor de la sociedad, y también esto se hace posible pues teniendo personas tan capacitadas como Aldán, ¿no? Que aquí nos conduce todo esto muy bien. Yo pocas veces salgo aquí en el algoritmo de la fe, pero hoy aprovecho para decir esto. Gracias al Padre Rodrigo, a la maestra Norma Saldívar, titular de la Secretaría de la Familia, pero sobre todo gracias a usted por acudir a esta conversación que intentamos hacer en el algoritmo de la fe. Suscríbase, comparta, inscríbase al canal. Yo soy Edilberto Aldán y le deseo lo mejor de lo mejor.